Melo Durán. Él nos estará hablando sobre la nutrición de precisión, variabilidad nutricional no controlada del maíz en dietas para alimentación de monogástricos. Bienvenido, doctor Diego Melo Durán, para la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Facultad de Ciencias Pecuarias y los organizadores de este tercer Congreso de Producción Pecuaria Agroindustrial 2022. Es un verdadero placer. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián, y permítame agradecer también a la Facultad de Ciencias Pecuarias del SPOT por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy algunos temas o algunos datos sobre la parte del tema mencionado, ¿no? Este tema que está englobado en justamente la parte de nutrición de precisión, aquella rama de la nutrición que busca pues justamente acortar algunos márgenes dentro de la formulación de dietas para distintas especies animales, ¿no? El día de hoy pues nos vamos a enfocar en un tema que tiene que ver con la variabilidad nutricional que no se controla en el caso de las dietas o no se controla del todo, digámoslo así, en el caso de las dietas de animales monogástricos, las cuales se utiliza pues el maíz como una fuente de energía principalmente y del cual estaremos hablando el día de hoy. Para empezar, pues hay que mencionar o tratar de incursionar en la importancia del maíz en las dietas de estos animales. Hay que definir que el 42% del total de cereales producidos a nivel mundial pues corresponde justamente al maíz. Esto en números brutos se traduce en casi 1.100 o 1.200 millones de toneladas que fueron producidas, como ejemplo, en el 2021 por países importantes como Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, y un conglomerado de otros, pues en los cuales se utiliza este cereal como fuente, había mencionado, de energía, ¿no? Cabe mencionar que dentro de estos países, pues hay que aclarar que hay algunos países en los cuales el autoconsumo es primordial, como en el caso de China y Estados Unidos, y en el caso de otros como Brasil, Argentina o México, pues que tienden a exportar grandes proporciones de maíz y a partir de ahí, pues estos factores que vamos a estudiar como componentes de variabilidad, pues tienden a tomar una importancia dentro de aquellos países pues que compran maíz como fuente, en este caso, de ingrediente en dietas de estos animales, ¿no? De hecho, justamente el uso de este cereal pues se traduce en que, o por datos de la FAO, se traduce en estimaciones del 2016, que el 63% de esas 1.200 millones de toneladas pues es utilizada en nutrición animal, un 15% para nutrición humana, un 14% para biocombustibles y pues un 9 a 10% pues en lo que en otras ramas en las cuales se puede llegar a utilizar este cereal. De aquí pues vemos que claramente este cereal pues es introducido en la parte de nutrición animal y vamos a definirlo pues algunas características de por qué, ¿no? La primera es que su contenido energético pues es muy alto para algunas especies monogástricas. Tenemos aquí el ejemplo del aporte de energía metabolizable aparente y corregida por nitrógeno para el caso de las aves, y claramente pues vemos que tiende a ser mucho más energético que otros cereales como el trigo, el triticale, la cebada, ¿no es cierto? Y esto correlacionado pues positivamente con la composición, en este caso con la cantidad de almidón que puede llegar a poseer este cereal, que, como dije, pues tiene una correlación positiva, ¿no?, con esta energía, y a partir de ahí pues lo vuelve interesante en el uso de aquellas especies que pueden llegar a utilizar este cereal de una forma más eficiente, como es el caso de los monogástricos, ¿no? Se van abriendo, están más débiles. Otro dato interesante pues es que en la forma clásica de medir también los componentes fibrosos, pues el maíz, tenemos el ejemplo aquí en el caso de la fibra neurodetergente, pues tiende a tener también valores menores si lo comparamos con otros cereales utilizados también en nutrición animal, al menos en países europeos y parte de algunos asiáticos, en los cuales pues esta fibra que solemos correlacionar de forma negativa como fuente de energía en el caso de los animales monogástricos, pues es menor en este caso, en este cereal, ¿no? Esto pues en un ejemplo tiende a ser plasmado
tenemos ahí, en el caso de las aves, pues puede llegar a representar hasta un 60% del total de la dieta. Es el caso de las Américas, ¿no? Y de algunos países de Asia en los cuales se producen grandes cantidades de este cereal. Y este 60% de la dieta pues llega a representar hasta un 65% del requerimiento de energía metabolizable y hasta un 20% de la proteína que requieren estos animales, ¿no? En el caso de las aves. Sin embargo, hay que aclarar un poco el tema de la fibra. En el caso de los monogástricos, pues las determinaciones clásicas no suelen abordar todos los componentes de aquella fibra dietaria, en el cual pues la fibra cruda clásica del método proximal de Wende, pues tiende a no dar valores justamente del total de celulosa o de lignina y mucho menos de hemicelulosa. Y en el caso pues de la fibra neutrodetergente pues nos quedamos también cortos, ¿no es cierto?, con la determinación de algunos componentes que están clasificados dentro de la hemicelulosa, especialmente aquella fracción soluble que suele perderse durante estos protocolos, y a partir de ahí pues también en el caso de la pectina, ¿no? Hay nuevas metodologías enfocadas, en el caso, bueno, no tan nuevas, pero que se suelen utilizar para poder definir todos estos compuestos clasificados como polisacáridos no almidonados o justamente que no poseen esas características de fibra, ¿no? De fibra clásica. Y a partir de ahí, pues, en el caso de nutrición animal, y especialmente en el campo de los monogástricos, pues hay que ir introduciendo el tema o la definición de fibra dietaria, que representa pues justamente la suma total de aquellos polisacáridos no amiláceos y pues de aquel componente que también es importante, representa la lignina, ¿no? La parte de su determinación, como dije, pues puede llegar a ser costosa por metodologías como la cromatografía de gases, o también se puede utilizar métodos gravimétricos con algunas enzimas que van degradando estos componentes, y a partir de ahí pues se puede ir determinando la presencia de los mismos, ¿no? Hay que considerar que la principal característica con efecto negativo en el tracto digestivo de los monogástricos pues está dada por la solubilidad de estos compuestos, principalmente, o con efectos distintos, ¿no? Aquellos componentes que tienden a ser insolubles o aquellos que tienden a tener una solubilidad elevada, ¿no? Estos componentes, pues, estos polisacáridos no amiláceos pueden llegar a tener efecto como nutrientes, especialmente cuando la microbiota a nivel intestinal pues puede liberar algunos componentes o producir algunos componentes como ácidos grasos volátiles, ¿no? A partir de ahí, pues, estos modificadores de las características tanto del tracto digestivo como de la parte de la microbiota, pues tienden a ser un punto de estudio actualmente, y en el cual pues vamos a ir mencionando algunos datos también en esta rama, ¿no? Óigame, señor, o sea, fue la cantidad de calmantes para poder dormir. Eso no es un peinado. Lo mencionado en el caso del maíz, pues clásicamente se ha descrito como un cereal que contiene dentro de los polisacáridos no amiláceos una gran concentración de arabinosilanos insolubles, por lo tanto lo dejamos fuera de aquellos cereales que han sido catalogados como viscosos en el caso de los monogástricos, como puede llegar a ser el trigo, la cebada, el triticale, en los cuales pues hay gran presencia de arabinosilanos solubles. Sin embargo, pues hay que aclarar que estas determinaciones no se realizan de manera rutinaria, y a partir de ahí pues nos hemos quedado con este concepto de el maíz como un cereal no viscoso, que realmente no lo representa o no tiene gran proporción, pero que vamos a ver algunos ensayos que hemos llevado a cabo pues tienden a contradecir este concepto, pero lo vamos a ir desglosando a continuación, ¿no? Mencionar que también pues hay otros componentes dentro de los polisacáridos no amiláceos como los beta-glucanos, que también tienden a tener, ¿no?, sus fracciones solubles e insolubles y efectos pues diversos dependiendo del cereal que se puede incluir en la dieta de los monogástricos, ¿no? Repito, en el caso de los insolubles pues correlacionados con el secuestro de algunos nutrientes dentro de estas cadenas que no se llegan a solubilizar, y a partir de ahí pues las
sobreestimación de algunos componentes nutricionales o de algunos nutrientes como la parte de las proteínas o incluso el almidón, ¿no? Que puede llegar a quedar atrapado en estas cadenas. Y en el caso de la solubilidad, pues el efecto que puede llegar a tener en el intestino de estos animales, el incremento de este material viscoso que puede ser traducido, ¿no es cierto?, en un decremento de la digestibilidad de algunos componentes por aquella barrera que se crea, y también el hecho de poder llegar a representar problemas sanitarios, ¿no? Como es el caso, en el caso de las aves, pues favorecer el crecimiento de algunas bacterias anaerobias o Clostridium también, en el caso, pues, de esta especie, ¿no? Con eso en mente, justamente tratando de tener claro que la composición nutricional o la composición química del maíz, pues no solo abarca aquellos componentes clásicos o mayores, ¿no? Como el almidón, la proteína, el extracto etéreo, sino también estos polisacáridos no amiláceos como parte de esa composición, pues vamos a hablar sobre algunos factores que pueden llegar a alterar esta composición y a partir de ahí, pues también jugar un papel importante en los parámetros productivos finales de estas especies monogástricas, ¿no? Como factores principales, pues tenemos la parte de la referencia geográfica, en el cual, pues, cultivar maíces en distintas condiciones, ¿no? Determinadas por esta localización, como puede ser la pluviosidad, la naturaleza del suelo, la altitud, por ejemplo, etcétera, pues pueden llegar a afectar esta composición nutricional y esto, pues, da variabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la composición química. Otro factor importante y del cual hablaremos el día de hoy, pues tenemos algunos ensayos realizados o que se realizaron en su momento en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues con el tema de la genética, cómo puede llegar a afectar, ¿no es cierto?, el background que puede tener justamente estas diferencias aportadas por la parte del genotipo. Tenemos también factores de manejo precosecha, pues claramente la cantidad o los protocolos de irrigación o de abonado, pues tienden a modificar la composición química y nutricional de los cereales o de cualquier otro cultivo. También en el caso de post cosecha hay un grupo interesante en Estados Unidos, en la Universidad de North Carolina, con el doctor Oviedo, que estudiaron pues a profundidad el tema de los protocolos de secado de maíz. A partir de esto pues se modifica también la composición y la interacción entre los nutrientes y esto pues aporta variabilidad dentro de lo que puede llegar a ser el aporte energético y proteico de este cereal en las dietas animales, ¿no? Otro interesante y el cual pues también hablaremos algo es el tamaño del grano, dependiente de la posición que tiene dentro de la mazorca. A partir de ahí pues su composición también tiende a ser diferente y hablaremos un poco de los resultados que se obtuvieron en algunos ensayos en los cuales se analizó este factor. Otros factores que pueden llegar a también afectar cómo se presenta la composición nutricional de este cereal en las dietas de animales monogástricos, pues puede ser el tamaño de partícula obtenido después de la molienda. Está claramente, esto depende de la especie animal y claro ejemplo es esto en el caso de las aves, en el cual pues un tipo de molienda mucho más grosero pues puede estimular cambios a nivel del sistema digestivo y estos cambios pues alteran también cómo se aprovecha en este caso los nutrientes que provienen de este cereal, ¿no? Perdón. En el caso pues también del tipo de molienda, qué tipo de se puede utilizar, ¿no es cierto?, martillos o rodillos dentro del proceso tecnológico y pues esto afecta cómo también se presentan las partículas dentro de la dieta, hablando específicamente de la forma. Y esta forma pues también afecta, ¿no? En este caso el desarrollo del sistema digestivo afecta también a la microbiota y una vez afectado este factor, pues se modifica también la composición nutricional o el aprovechamiento, en este caso, de la composición nutricional de este cereal y de la dieta en general, ¿no? Otro tema, pues también es la presentación del alimento. Pues, tenemos casos, ¿cierto?, relacionados con procesos tecnológicos como el peletizado o el extruido, y a partir de ahí, pues estos también pueden llegar a mejorar, ¿no es cierto?, en algún caso, la composición o el aprovechamiento de la composición nutricional del maíz y a partir de ahí pues aportan variabilidad, ¿no? Ya para cerrar esta introducción, pues simplemente mencionar que los nutricionistas solemos olvidarnos de estas fuentes de variabilidad
seguimos utilizando valores medios o protocolos de muestreo en los cuales pues una muestra no representa las toneladas mezcladas dentro de un silo, el cual tiene pues todos estos factores que hemos mencionado mezclados, y a partir de ahí pues esto puede llegar a tener consecuencias dentro de los parámetros productivos de los animales de producción, ¿no? Ejemplo de esto pues es la parte de la energía metabolizable. Nuevamente en el caso de las aves pues se ha reportado que puede llegar a variar a más de 400 kilocalorías. Entre lotes de maíz nosotros hemos detectado más o menos una variación entre 100 a 200 kilocalorías aportadas exclusivamente por el background genético, y a partir de ahí pues hay que ir sumando, ¿no? Estos factores y la variación que van aportando claramente pues pueden llegar a esas 400 kilocalorías de variación, ¿no? Sin embargo, no hay que ser alarmantes tampoco. La variabilidad es parte de la naturaleza y a partir de ahí pues existe una proporción que resultará imposible de controlar, y es donde entra justamente la nutrición de precisión, ¿no? Que, como había dicho al inicio, pues busca acortar estos márgenes lo más posible sin el objetivo pues de llegar a ser 100% perfecta, ¿no? A partir de ahí pues hablaremos un poco de justamente el factor genotipo y tamaño de grano. Este artículo se encuentra publicado en el Journal of Cereal Science. Es una gran cantidad de información. Yo resaltaré los datos y resultados más importantes que considero pues forman parte del tema de esta charla, ¿no? Mencionar que hay algunos antecedentes sobre el tema del genotipo. En Europa, pues ya en el 2016 se llevó un gran proyecto de estudio justamente de la variabilidad en la composición nutricional de distintos cereales, dirigido por el profesor Markus Rodenkuskor, oriundo de Alemania, y en el cual pues está la sede de este proyecto, ¿no? Que es el Cereal Grain. Si alguien quiere o puede o le interesa el tema, pues es súper amplio. No se estudia solo el maíz, sino algunos cereales. En el caso del maíz, pues tienen un resumen de los datos obtenidos, 27 variedades diferentes estudiadas, en las cuales pues se logró observar claramente que el genotipo pues aporta una variabilidad en aquellos componentes principales como la proteína, el almidón, el extracto etéreo, la fibra neutrodetergente y algunos otros pues componentes nutricionales de estos cereales. Sin embargo, pues en este proyecto no se consideró nuevamente aquel concepto de los polisacáridos no amiláceos en su totalidad, y a partir de ahí pues nos planteábamos justamente las preguntas, ¿no? Si existe variabilidad también en los polisacáridos no amiláceos relacionados al genotipo, y si estos pueden llegar a presentar interacciones negativas con otros componentes nutricionales, ¿no? Como habíamos mencionado, pues en el caso de los polisacáridos no amiláceos insolubles tienden a atrapar algunos componentes, y estos pues al final representan una subestimación en el caso del aporte de los mismos, ¿no? En las dietas. Como les había mencionado, otro factor importante, o no tan importante, sino más bien poco estudiado, es el tamaño del grano, en el cual, pues había dicho, depende de su localización, ¿no es cierto? En el caso de la mazorca, aquellos granos apicales o del extremo superior, pues tienden a ser más pequeños, de naturaleza más vítrea, y a partir de ahí, pues incluso la forma es diferente. Y esto pues nos llevaba a la pregunta también si la posición aporta variabilidad y qué magnitud tiene esta variabilidad dentro de la composición nutricional. Es un tema muy poco estudiado, hay pocos datos disponibles en la bibliografía. Uno de los publicados pues tiene que ver, por ejemplo, con niveles de fósforo, calcio, en el caso de estos granos apicales, y esta clasificación, ¿no? Tomada justamente por el tamaño y la forma de los granos, ¿no? A partir de ahí, pues el diseño que utilizamos fue estudiar 16 variedades genéticas cultivadas con un protocolo que nos permitía controlar algunos factores como la referencia geográfica, es decir, todos estos maíces fueron cultivados en una misma parcela, con un mismo protocolo de abonado, de irrigado,
en el cual pues se controlaban los factores pre-cosecha, y pues también en el tema del secado tenían un mismo protocolo estandarizado, lo que nos permitía pues controlar estos factores y asociar la variabilidad directamente a la genética o al background genético que podían aportar estas distintas variedades, ¿no? Lo que se hizo pues fue un análisis proximal a base de tecnología NIRS, en el cual pues estas 16 variedades se las clasificó dentro de las mazorcas pues que obtuvimos en el muestreo, 2 posiciones de grano, una apical y una basal, y más o menos unas 10 mazorcas por variedad fueron testadas dentro del diseño experimental, ¿no? Como los resultados más importantes, pues mencionar que se pudo observar variaciones nuevamente, ¿no es cierto?, asociadas al genotipo en aquellos nutrientes macro. Puede ser, tenemos un ejemplo aquí en el caso del almidón, una diferencia entre los valores extremos, entre variedades extremas, de hasta casi aproximadamente 50 gramos kilogramo. Esto traducido en energía, si quieren multiplicarlo por 4 kilocalorías, pues más o menos son 200 kilocalorías de energía bruta que puede llegar a estar diferenciándose entre los distintos genotipos, y a partir de ahí pues la variación pues es amplia dependiendo justamente del background genético, ¿no? Otro ejemplo pues en el caso de la proteína también podemos observar valores, la diferencia entre valores extremos de hasta 10 hasta 20, casi 20 gramos kilogramo. Nuevamente, si lo multiplicamos por las kilocalorías que pueden llegar a aportar las proteínas, pues tenemos aquí más o menos o aproximadamente otras 100 kilocalorías de diferencia entre estos valores o estos genotipos extremos, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya nos íbamos planteando la siguiente pregunta. Esto es simplemente una valoración de la composición química y claramente pues existe, ¿no es cierto?, dentro de los componentes macro. Y la pregunta siguiente era pues si esta variación podía afectar el desempeño de los animales que claramente pues van a ser objeto de alimentación a base de estos componentes, ¿no? En este caso del maíz. Otro dato importante que podemos rescatar pues es que justamente la estructura química de algunos polisacáridos no amiláceos, y principalmente en este caso de los aravinosilanos, como habíamos visto en la imagen de la introducción, pues son el componente fibroso, en este caso importante dentro del maíz. Su estructura también varía muchísimo, o en algunos casos de manera extrema, con respecto al genotipo, y esto le aporta pues diferentes características, ¿no? En aquellas importantes pues habíamos dicho la solubilidad, ¿no? Entonces hay maíces que pues tienden a tener diferentes tipos de aravinosilanos, y esto pues claramente nos da otro parámetro a tener en cuenta dentro de la formulación de las dietas, en este caso de animales monogástricos, ¿no? Y pues claramente en el caso de los insolubles, saber si aquellos aravinosilanos pues pueden llegar a capturar o a inhibir, ¿no es cierto?, la expresión total de algunos componentes nutricionales en las dietas de animales de producción, y en este caso enfocado a los monogástricos, ¿no? Con respecto al tamaño del grano, mencionar que dentro de nuestra clasificación obtuvimos que más o menos esos granos apicales, en los cuales pues están caracterizados, ¿no?, por ser pequeños, vitrosos, y en algún caso pues de menor tamaño. A partir de ahí pues representan en media el 23% del total de granos de una mazorca, y el resto pues lo clasificamos como aquel componente basal, ¿no? Dentro de la composición química de estos granos, pues mencionar que en aquellos macronutrientes como el almidón, la proteína y el extracto etéreo, pues en todos siempre los granos apicales fueron de menor composición en estos parámetros, y esto pues nos lleva a encontrar que de media, más o menos, sumando esta diferencia entre estos componentes o nutrientes energéticos, pues hay unas 50 kilocalorías entre porciones de media. Sin embargo, hay que resaltar que hubo una interacción entre variedad y posición, y esto pues nos da que dependiendo de la variedad
algunas pues llegaron a presentar una diferencia de hasta 103 kilocalorías entre las porciones, ¿no? Esto pues traducido en alguna estimación de energía, por ejemplo, en el caso de las aves, energía metabolizable aparente corregida por nitrógeno, pues lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho. En el caso de alguna variedad en particular, una diferencia de hasta 50 a 40 kilocalorías en energía metabolizable, y algunas variedades pues llegando a ser una diferencia de hasta 100, ¿no es cierto?, aproximadamente kilocalorías, lo cual pues hay que ir añadiendo a esa lista, ¿no es cierto?, o esa suma de kilocalorías que van dando o se van originando en estos factores, ¿no? En el caso de los polisacáridos no amiláceos, pues mencionar que el espacio que liberan estos macronutrientes en los granos apicales, pues tiene que ser ocupado por otro componente, y en este caso, pues justamente por la fibra, ¿no? Parte de aquella fibra que representan los araminosilanos y los betaglucanos como componentes principales de los polisacáridos no amiláceos, pues vemos que también varía dependiendo en este caso del genotipo, en el cual pues puede haber genotipos con hasta 10 gramos de diferencia entre un grano apical y un basal, y esto pues va ocupando también el espacio que va liberando el almidón, el extracto etéreo, la proteína, dando justamente una correlación negativa, ¿no? Siendo, repito, pues estos granos apicales mucho más fibrosos que los basales, y a partir de ahí pues perdiendo valor energético en el caso de los monogástricos claramente, y aportando pues esta fibra dietética. Lo mencionado en este caso pues nos llevaba justamente a preguntarnos si estas variaciones tanto de los macronutrientes como de los polisacáridos no amiláceos pues tienden a aportar efecto en los parámetros productivos de los animales. Claramente, si no se controla la diferencia producida por el genotipo, pues va a haber una diferencia marcada, ¿no? Ahí hablamos de casi 300 a 400 kilocalorías que si no son controladas, pues al final se verán expresadas en el animal, ¿no? A partir de ahí quisimos tomar el riesgo de controlar este componente macro de los macronutrientes, y pues llevamos a experimentar de estos 16 maíces, 8 variedades de las más variables, las llevamos a testar en vivo, en animales, en este caso en aves de corral, en pollos de engorde. Decidimos controlar la variación aportada por el genotipo, es decir, las dietas fueron corregidas por la variación aportada, ¿no es cierto?, por las diferencias en proteína, almidón, y a partir de ahí netamente en energía y proteína. Sin embargo, pues quisimos dejar variar sin controlar la parte de los polisacáridos no amiláceos, a ver qué efecto podían tener y si este efecto pues era importante dentro de las aves y en el caso pues de los parámetros productivos a analizar. A partir de ahí, repito, pues llevamos estos 8 genotipos a este in vivo, que está también, los datos están publicados en la Poultry Science, en el journal de la Poultry Science, y vamos a rescatar pues algunos de aquellos resultados más importantes. Mencionar también que decidimos controlar la variabilidad aportada por el genotipo porque también esto ya fue estudiado dentro de aquel proyecto del cereal grain en Europa, en el cual pues justamente se controló, se corrigió dentro de la matriz de composición nutricional previo a la formulación de dietas estos componentes macro, y a partir de ahí pues se estudió, ¿no?, el efecto que podían llegar a tener en las aves de aquellos componentes que no se controlan. Ellos también encontraron pues una variabilidad en la digestibilidad, especialmente de aminoácidos y energía metabolizable. El estudio también fue en aves, en este caso. A partir de ahí pues esta variabilidad no estaba relacionada con la composición, porque la composición fue corregida en estos macronutrientes. Y una vez más, pues los NSPs no fueron analizados y fueron dejados, en este caso, un poco de lado, ¿no? A partir de ahí, pues nos preguntábamos justamente si la variación en la concentración de estos polisacáridos no amiláceos limitaba la disponibilidad de estos nutrientes, y si esta limitación era suficiente como para generar pérdidas en el performance, ¿no? A partir de ahí, repito, las dietas de este ensayo pues fueron corregidas en energía y proteína, y luego pues lo que se dejó variar es la composición de los polisacáridos no amiláceos. Dentro de los resultados más importantes, pues destacar que hubo variaciones significativas en la digestibilidad de la materia seca,
y en este caso también de la utilización de la energía, llegándose pues a encontrar diferencias entre aquellas variedades de extremo de hasta 215 kilocalorías de utilización, ¿no? Es decir, que hay variedades que pueden, aunque las corrijas, corrijas el valor de energía que pueden aportar en la dieta, pues llegan a aportar menos de lo que tú plasmaste. Es decir, hay una sobreestimación de la energía y que puede estar ligada algunos componentes que no son tomados en cuenta en la formulación, ¿no? Esto traducido en parámetros productivos, pues un decremento en la ganancia del peso vivo, justamente en aquellas variedades en las cuales pues esta energía o esta digestibilidad de la energía fue baja, y pues también efectos sobre el consumo de alimento, ¿no? Que podría estar ligado a modificaciones, en este caso, de las características del alimento a nivel del tracto digestivo. Hablamos de posibles incrementos de la viscosidad o justamente la parte de la falta de desarrollo, ¿no? Del tracto digestivo por las características físicas que pueden llegar a tener algunas variedades de maíz. Por lo tanto, pues volvemos al tema de justamente aquel componente de la dieta fibrosa y mencionar pues que justamente si se fijan en las tres primeras columnas de la gráfica, pues son típicamente el maíz, ¿no es cierto?, con bajas concentraciones de arabinosilanos o polisacáridos no amiláceos solubles, la típica en la que veíamos en la imagen introductoria y la que todos tenemos en mente cuando hablamos de este cereal. Sin embargo, pues las restantes 16 variedades pues tenían concentraciones importantes de polisacáridos no amiláceos solubles con características de incremento de viscosidad a nivel del intestino. Prácticamente se comportaban como un trigo bueno, ¿no? En el cual pues hay menor cantidad de estos polisacáridos no solubles, solubles, y los cuales pues pueden aportar ese incremento, ¿no? Al final, pues, recordar que estos datos, pues, venían de una predicción NIRS, un NIRS que estaba justamente retroalimentado para poder darnos datos de estos polisacáridos no amiláceos y, pues, mencionar que en algún caso se llevó algunas validaciones a nivel de química o de método húmedo, en el cual pues los valores del R cuadrado pues eran importantes, principalmente en el caso de los arabinosilanos, llegando a ser hasta 0,89, y pues en el caso de los polisacáridos no amiláceos de hasta 61, ¿no? Simplemente mencionarlo que como método de validación en este caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, llevarnos la idea de que estos polisacáridos no amiláceos están presentes en el caso del maíz y pueden llegar a aportar o intervenir en justamente la encapsulación de algunos nutrientes o en algún caso pues incrementar la viscosidad y pues también limitar la absorción y la disponibilidad de estos componentes. A partir de ahí pues también mencionar que hay otros factores, ¿no es cierto? Hablábamos por ejemplo del proceso tecnológico en el cual pues el tamaño de partícula tiende a modificar cómo se aprovechan los nutrientes, y esto pues también relacionado a la microbiota, ¿no? Tenemos un ensayo que también se publicó en esta misma temática, utilizando pues tecnología de metasecuenciación, en el cual pues nos permitió más o menos definir los perfiles microbianos que se pueden obtener a distintos tamaños de partícula, exclusivamente esta variación del tamaño de partícula relacionada al maíz, por lo cual pues se elaboraron dos dietas de extremo, en la cual pues una molienda típicamente fina de media de 540 micras, y la pusimos en un animal, a partir de ahí pues a comparar con una dieta de 1700 micras y cómo este efecto pues puede, esta modificación puede llegar a tener efectos sobre el perfil microbiano, ¿no? A partir de ahí pues hablar que la diversidad microbiana incrementa en tamaños de partícula grosera en el caso de las aves, y esto pues se traduce en el incremento de perfiles distintos de algunas bacterias que pueden llegar a ser positivas, ¿no es cierto?, y que aportan algunos componentes interesantes dentro del proceso digestivo, y estos pues modifican la salud intestinal, la fisiología digestiva, y a partir de ahí cómo se aprovechan
los nutrientes, ¿no? Me Entonces, por encanta. lo tanto, Wow. justamente Qué simplemente tomar el definición tema del más tamaño de bonita. partícula como otro Estoy viendo mi factor espejo que que puede estoy alterar mirando para acá cómo se y que yo aprovechan los estoy súper nutrientes y a contenta partir con de ahí, esta pues en este definición que caso en tengo específico en en las esta aves, ¿no? primera ocasión que he estado intentando esta línea y que he hecho Bueno, hasta aquí hemos fantástico hablado como un poco de la perseguir, así que problemática. un top Sí, 3 se puede definitivamente modificar la le diría composición ese nutricional del tuyo, The maíz Wet dependiendo Crush, del y genotipo, de la también posición del grano, de elegiría algunos tanto el factores como el mini tamaño de como el partícula, gel de la marca Afrolux. etcétera. Siento que Y a son partir de ahí, productos que pues más me nos han toca buscar algunas impresionado y soluciones, que han ¿no? podido Estos son dejar datos de un este artículo que tratamiento que ustedes todavía no está requieren. Siento publicado, que que la próxima está ocasión a lo mejor sometido a sería revisión. hacer también una prueba con Los he el decidido difusor, pero claro, cada presentar el día producto de se le hoy tiene que dar 3 con oportunidades, autorización del equipo y pero a a partir de primera ahí, pues instancia, de justamente primera impresión, hablar un siento que ha poco del tema funcionado bastante soluciones, ¿no? bien y Este ensayo pues más allá de los tomaba hechos nuevamente cross-calados que algunas hemos variedades visto, me genéticas de equivoqué por maíz, ello, en siento este que caso funcionó de 4, una manera en las cuales pues excelente. nuevamente Ahora se yo quiero llevaba saber en a los alimentar comentarios cuál es animales tu o a opinión un ensayo en con vivo este día de y a prueba partir de y ahí qué pues cositas nuevamente ustedes quisieran valorar ver el efecto en que otra puede ocasión llegar que a yo esté tener probando esta variabilidad en productitos estos parámetros, nuevos. ¿no? Recuerden Variabilidad que en este caso suscribirse, no compartir fue este video tan con las grande como personas que en el saben que lo anterior, si lo necesitan. desglosamos por También dar maíces, like y activar la pero que luego al campanita para que se desglosarlo o pongan al inmediato añadir cuando una llegue solución contenido a el como canal. tal, en Yo este los veo en la caso próxima, que tengan hablamos un de día una bellísimo suplementación para ustedes. enzimática a partir de Chao. carbohidratos específicas, de aquellas enfocadas en lisar aquellos componentes como los arabinosilanos, en este caso una silanasa, y también pues alguna otra estrategia, en este caso innovadora, que son los estimbióticos, que es una mezcla justamente de una carbohidrasa más un prebiótico, en el cual pues se armaban estos tratamientos para poder ver el efecto que podían llegar a tener en las distintas variedades de maíz, ¿no? Y claramente, como vemos en la imagen de la derecha, pues dependiendo de la variedad, Hola, hola, la por solución, o en aquí este caso el Yalitza. Y producto el día de hoy a ha llegado el testar, momento de tenía retirar efectos estas creencias distintos, y ¿no? he decidido Y esto hacerlo pues con una asociado justamente conversación con a la ustedes. Por eso composición les de cada recuerdo que a uno de través de mi estos cuenta de maíces, en el cual Instagram, pues hay Yalitza maíces que Reyes, responden -r, muy y bien al compartirme algunas estimbiótico, preguntas. levantando Las la gracias se media va a del peso responder vivo, mientras me y en la retiraron cual pues este habiendo contenido. Si incluso quieren saber diferencia cuáles son, significativa solamente se a tienen que este quedar nivel, ¿no? viendo este video. Si es También su hablar primera en vez en algún mi caso, canal, los pues invito que a suscribirse, puede dar haber algo, like, incluso en algún compartir y efecto activar la campanita no para que sepan de significativo, inmediato pero cuando que llegue produce contenido al canal. prácticamente Sin ningún mucho efecto en el más caso de la preámbulos, silanasa en algún vamos maíz en particular, tijeras a porque la lápiz. hablábamos de aquella En este variabilidad proceso de retiro de en el creencias cual yo voy a pues estar utilizando estos esta polisacáridos no tijera que amiláceos es no para llegan a cortar representar cabello. La he una, comprado en Needful aquí en un- España una y voy característica a negativa, llevar, ¿no? de caso de ser necesario, de mi Hablar querido también, por atomizador. ejemplo, Voy a esto tener también es también el un tema cepillo interesante de que va la a ser mano publicado en y el este artículo, peine es cómo se de comportan dientes grandes. estos Y bueno, maíces dentro de la quisiera ver un distribución poquito cómo queda la del forma. peso Quiero vivo de tomar los el cabello, animales. pero si Hay veo maíces pues que tienden que no es tan a lindo ser ni muy nada por el estilo, uniformes pues o también, o a sea, producir parvadas muy obviamente es momento de uniformes, retirar y y prácticamente aprovechar otros el que por peinado sus por secciones, pero características pues como tienden ustedes a saben, nuestro generar cabello va cayendo de forma grandes colas natural. o animales que quedan Diariamente algunas en el siluetas. extremo Estamos hablando que de yo al la momento curva, tengo 2 en semanas este que uso caso a estas menor trenzas, peso, por ende de tenemos acuerdo y cómo las 2 semanas estrategias y algo, 2 nutricionales pues semanas y pueden algo modificar esa de cabello curva que se ha llevando quedado aquí o agarrado, que quitándonos no me ha aquellos podido animales caer de forma pequeños y natural llevándolos y hay que hacia la parte encargarse de media o retirarlo en incluso este o en algún momento. Por eso caso algunas hacia la personas se parte del asustan extremo cuando se hacen de los trenzas. animales Estas pesados, están, ¿no? Entonces miren, a partir de ahí lo pues primero que esta estas trenzas eran modificación bastante en la suavecitas, el homogeneidad del cabello no peso me ha como tal, pesado para nada, que fue valorada entonces que en está este bien, que ensayo. es lo Por lo mejor, tanto, su pues peinado en mencionar sí que la disponibilidad de protector. nutrientes Pero como el cabello se justamente queda varía por atrapado, el muchas personas genotipo, pueden y llegar a a partir pensar, de ay, ahí que el las trenzas me efecto sacaron también muchísimo cabello. de este No, tipo de, es que estás viendo el cabello digamos, que va estrategias cayendo de nutricionales, pues forma también diaria, de depende forma muchísimo de natural este en tu factor, cabello, ¿no? así que no hay Y ya para que tener finalizar, pena. pues Miren, yo simplemente sé que como se ve hacer un el cuero pequeño cabelludo, miren resumen cómo están de esas las ideas más cerdas, lo que les importantes. digo, o sea, pueden ver las Hablar puntas, que el las maíz cabezas pues de ese tiene cabello que ha ido diferentes cayendo factores que de forma pueden natural aportar y al variabilidad momento nutricional. está atrapado Podemos todavía tener en la en trenza, mente o pero imaginar un vamos a silo en el cortarlo cual pues, o primero un centro es de acopio en el cual pues cerciórense de llegan dónde está su maíces de cabello diferentes y de dónde está el regiones, con cabello postizo. Mi diferentes cabello está genotipos bastante detrás, con largo, diferentes entonces tienen que tamaños de fijar bien que grano, este es de los que yo sé con que quedó diferentes como por protocolos acá. de Y la pre-cosecha, cuestión de es cómo post-cosecha, diferenciar y entre el pues color algunos del otros cabello factores y que el color todavía no de hemos este pelo
o que todavía no han sido estudiados, como por ejemplo el porcentaje de granos rotos y la modificación de la composición nutricional de estos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cómo pueden llegar a aportar también variabilidad, ¿no? Al final, pues, el efecto principal es una variación en la composición de la dieta,
composición que si es, o variación que si es mínima, pues va a ser controlada, ¿no es cierto?, por el consumo del animal. Es decir, si yo estimo que puede llegar a aportar mi dieta unas 3.200 kilocalorías y en realidad aporta 3.000 o 3.100, el animal va a poder compensar por consumo esa fracción. Pero si dicha fracción es mayor, pues el animal ya no tendrá a dónde más consumir y a partir de ahí, pues simplemente los parámetros productivos van a ser afectados, ¿no? Y principalmente con aquellos componentes nutricionales que no estamos acostumbrados a valorar, como es el caso de los polisacáridos no amiláceos, ¿no? Que repito, pues tienden a aportar variabilidad con aquellos efectos negativos descritos ampliamente en la bibliografía relacionados justamente pues con la parte de la captura de nutrientes o el tema justamente de la parte del aumento de la viscosidad en algunos casos o en algunos cereales más marcado que en otros, ¿no? A partir de ahí, pues algunas soluciones, el uso de NIRS, especialmente de aquellas o de aquellos matrices que pueden llegar a tener todos estos parámetros que nos permiten ir valorando, ¿no es cierto? Salir un poco de aquel NIRS clásico que nos aporta justamente solo los macronutrientes y poder ir un poco avanzando en la calibración o la retroalimentación justamente de aquellos componentes que no estamos acostumbrados a valorar, pero que como vemos pues tienden a tener un efecto negativo, ¿no? Hay empresas, en este caso transnacionales, que están enfocadas a la venta de estas enzimas y por lo tanto pues se han encargado de retroalimentar sus matrices NIRS con la composición de estos polisacáridos no amiláceos y representa una oportunidad interesante para el control de esta variación, ¿no? A partir de ahí, pues también otra estrategia que está siendo valorada en este caso, por ejemplo, a nivel de España, en el caso de la región de Barcelona, en Cataluña, pues es justamente cultivar variedades preseleccionadas, en las cuales, pues como ven, podemos predecir un poco el tema de la composición o la variabilidad en la composición aportada por el genotipo y a partir de ahí, pues selección nos va a permitir justamente controlar de alguna manera a ciegas esta variabilidad, la cual pues lisando estos componentes de los polisacáridos no amiláceos, pues vamos a tratar de impedir aquellos efectos negativos que tienen que ver justamente con el secuestro de los nutrientes y el incremento de la viscosidad, ¿no? A partir de ahí, pues el uso de estas carbohidrasas justamente en dietas que contengan altas concentraciones de maíz, pues puede ser una estrategia interesante, no solo por el hecho de la parte de la liberación de nutrientes, sino también por un efecto positivo en la parte de la microbiota, ¿no? En el cual, pues, estos polisacáridos no amiláceos, una vez se rompen, tienden a tener un efecto prebiótico, ya que las bacterias tienen acceso a ellas más fácilmente y a partir de ahí, pues, generan el crecimiento positivo de algunas familias bacterianas que, como vimos, pues pueden llegar a mejorar la salud intestinal, la respuesta inmunitaria, el proceso digestivo y a partir de ahí pues tener un efecto positivo dentro de el animal. Eso sería todo. Les agradezco nuevamente la invitación y pues si queda alguna duda o pregunta sobre el tema, pues